Bueno, yo soy Susana Reyes, nací acá en San Telmo, tengo 56 años. Mis padres eran los dos docentes, mi mamá maestra de escuela, mi papá era profesor en el ISER, en el Instituto de Enseñanza Radiofónica, y además era librero. Yo heredé esas ganas de enseñar y ya desde chiquita, ¿no? Cuando estaba en la escuela secundaria, que lo hacía en el Normal 9, está en Corrientes y Callao, año 73, estaba el país bastante convulsionado, pero bueno, con alegría, con proyectos. Me acuerdo que, en esa época se estaban revisando todos los planes de estudio, ¿no? De los cuales los delegados de los cursos participábamos de esas reformas educativas. Era realmente de mucha participación y ahí empecé a militar. Quería hacer algo más y no quería que quedara en la escuela, militar en la UES o que tenía compañeros. Quería militar en un barrio. Es más, lo que yo quería era alfabetizar, ¿no? Y entonces empecé ahí cerca del Normal donde yo iba, en una unidad básica que quedaba en Tucumán y Pueyrredón, era la 11, le decían la 11. Y ahí fui con una compañera de la escuela, estábamos en cuarto año, tenía 16 años, a ver qué podíamos hacer, y vimos, que había, no sé, varios grupos, ¿no? Y nosotros quedamos en la JP. Conocí al responsable de esa unidad básica, Osvaldo, que después fue mi compañero. Y ahí empezamos a militar, hacíamos pintadas y sobre todo yo iba a los inquilinatos y alfabetizaba. Al poco tiempo con Osvaldo empezamos a salir, nos pusimos de novios y seguimos juntos en la militancia ahí. Él participaba de la organización Montoneros después ya el año siguiente y el otro, ya en el 75 las cosas se empezaron a poner más problemáticas, ¿no? Ya la AAA, ya cuando murió Perón en el 74. Hasta ahí, durante ese tiempo, si bien había bastantes diferencias con los lineamientos que el viejo mandaba, de todas maneras, me acuerdo muy bien el día que murió, que fuimos la cola de 3 días bajo la lluvia que hicimos. Me acuerdo que después de eso volvimos con Osvaldo al departamento que yo ocupaba con otros compañeros, ¿no? Que yo no conocía la calle, iba sin saber a dónde iba, por una cuestión de seguridad. Me acuerdo que tenía una bañadera inmensa de esas con patas antiguas y que la habíamos llenado de agua caliente, así nos metimos los dos muertos de frío. Después eran 2 días y medio bajo la llovizna para poder pasar al Congreso. Y nos metimos los dos ahí todos calentitos y nos despertamos como 10 horas después helados porque el agua estaba re fría. Ya cuando la cosa se empezó a poner más peligrosa nos fuimos a San Martín, que era donde él había nacido y donde ahí vivían sus viejos. La unidad básica había cerrado porque Montoneros pasó a la clandestinidad y nos fuimos para allá, ¿no? Teníamos contacto con compañeros de todas maneras, aunque no militábamos ninguno de los dos. Él se había separado de la organización por algunas diferencias que tenía. Sabíamos que pasaban cosas. Yo ahí empecé a hacer el profesorado, ¿no? Empecé a estudiar el magisterio, profesorado en enseñanza primaria. Y en el año 70 ya vivíamos allá en provincia, ya teníamos nuestra casa, pensábamos tener un hijo. Y quedé embarazada, así que estábamos estrenando ese embarazo y una compañera nuestra que estaba viviendo en Brasil con León Ferrari, era la compañera de Ariel Ferrari, el hijo de León,
vino a Buenos Aires, volvió de Brasil porque no sabían nada de Ariel y tenía nuestro teléfono, nos llama y le dijimos que venga a casa. Ella conocía dónde vivíamos y porque nosotros sí lo habíamos visto a Ariel. Hacía como 3 meses, ¿no? Después no lo habíamos visto más, pero sabíamos que hasta marzo estaba. Eso era el 16 de junio. Y le pedimos que venga, vino a casa, Liliana, se llama Liliana Vietti. Estábamos ahí almorzando con ella, que hacía mucho que no nos veíamos, y otro compañero más, y la abuela de Osvaldo, cuando, bueno, sentimos golpes en la puerta, nos dicen que era la policía, y abrimos y bueno, ahí fue un despliegue de todo, ¿no? De qué sé yo, era como armas por todos lados, ametralladoras, y bueno, nos tiraron al piso, un despiole bárbaro, y ahí nos atan las bocas, las manos. En un principio se lo llevaban a Osvaldo y a Liliana, ellos habían militado juntos y a mí me habían dejado en el baño de la casa. La abuela les gritaba que a la nena no, que está embarazada. Pero bueno, después vinieron a buscarme y me llevaron en otro coche. Eran 2 coches y me llevaron, no sabía dónde en principio, ¿no? Bueno, finalmente entramos en unas calles, después de sentir que íbamos por ruta, después era como una calle de tierra. Y ahí, bueno, después supe que era el Vesubio, lo que se llamaba Vesubio, que estaba en Richeri, Camino de Cintura. Nosotros en ese momento sabíamos todo lo que pasaba, bueno, que la AAA que mataba compañeros y todo, pero no sabíamos que existían los desaparecidos. Entramos, igual estaba vendada y encapuchada, ¿no? Los ojos, no sabía dónde estaba. Entramos a un lugar que era como otro recinto y ahí me meten como como que me hacen agachar la cabeza y como en lo que después le llamaban cuchas, que eran como, tenían tabiques de madera que cabían un cuerpo, o sea, eran como cajas, como si fueran cajones, a los costados tenía 2 tabiques de madera. Y ahí me meten, primero me sacan todas las cosas que tenía, todas las cosas eran, bueno, el anillo de casada, mi cartera, un reloj, y me dicen, bueno, a partir de ahora, olvídate de tu nombre, a partir de ahora vas a ser M17. Bueno, y a Osvaldo y a Liliana también, ¿no? Eran M13 y M19. Así estábamos todos los que estábamos en ese lugar catalogados. Había E, que eran los del ERP, ¿no? Habían P, que eran, creo, el peronismo de base. Bueno, ellos iban poniendo. Bueno, y ahí me metieron en ese cajón después, que no tenía tapa, o sea, y estaba así como acostada y encadenada a la pared. Bueno, hasta ese momento, claro, era muy desesperante porque uno no sabía aparte si había otra gente, si no había nada, no escuchaba nada. Bueno, después pasó todo, ¿no? Lo de los interrogatorios, los golpes, la tortura, todo eso que pasamos todos. Y me vuelven a traer a ese lugar, a Liliana también, Osvaldo en el lugar de los varones. Bueno, ahí, digamos, después supe que estaba con otra gente, había otras mujeres embarazadas, yo estaba de 4 meses, había otras mujeres embarazadas y en pocos momentos podíamos vernos. Sabía que había guardias que cambiaban, que rotaban cada 24 horas. Esto fue un jueves 16 de junio, el domingo era el Día del Padre y nos dejaron vernos algunas parejas. Entonces nos dejaron ahí en la cocina enfrentados. El Vesubio eran 3 casas distintas, ¿no? Eran la casa 2, que era la de las cuchas, donde estábamos nosotros, la casa 1, que era la jefatura, donde estaban los milicos, y la casa 3 era la enfermería, le decían ellos que era la sala de tortura.
Y bueno, nosotros estábamos ahí, nos dejaron vernos en un espacio de la cocina, enfrentados. Osvaldo no se levantaba la capucha, o sea, yo se la levanté, y estaba muy golpeado. Bueno, ahí pudimos decir 2 o 3 palabras, y después bueno, volvimos a las Cuchas. Bueno, y entonces ahí vi que había, bueno, otras parejas, ahí estuve con otra gente, con Graciela Moreno y Soler Guinar, con, bueno, Rosa Taranto, que estaba embarazada también, y Horacio Altamira, que era su compañero. Y bueno, a partir de ahí, digamos, como que empecé a darme cuenta que, bueno, ese campo, lo que pasaba, ¿no? Que ese campo de detención tenía una vida, que había mucha gente. Ahí supe que estaba Héctor Westergel, que él a veces nos mandaba cosas para dibujos y escribía cosas para el lado de las mujeres para entretenernos. Y cuando podíamos nos lo íbamos pasando. Le decíamos el viejo. Él estaba así tenía un sacón, como muy así, estaba bastante enfermo, digamos, de tos y eso, ¿no? Digamos, los 3 meses que yo permanecía ahí, él también estuvo. Y bueno, y ahí empezó la relación con los demás, ¿no? Con las demás chicas que estaban ahí. Y bueno, eso fue, digamos que creo que siempre las relaciones, los vínculos, es lo que a uno lo salva, ¿no? El estar con otros, bueno. Después, bueno, Osvaldo lo pude volver a ver. Un día a mí me llevan a la sala, a la casa 1, que es donde están los milicos, donde estaban Durán Sáenz y el resto de los milicos, a cocinar. Me llevan con Graciela Moreno, vamos a cocinar, ¿no? Y ahí, bueno, me di cuenta, por ejemplo, que primero que era una escena felinesca, porque era una mesa enorme en un comedor que daban las ventanas a la calle, o sea que yo escuchaba pasar el diariero, el sodero, gente que pasaba caminando. Bueno, y en el medio de esa mesa enorme, que una punta le poníamos el mantel y los platos y todo, y ellos sentados ahí, eran 6, toda la otra mitad eran todas armas largas puestas así. Ellos leían la Biblia, un pedazo de la Biblia, y se sentaban a comer y nosotras íbamos con Graciela a servirles. A todo esto íbamos con las capuchas enrolladas, no podíamos mirarles la cara, teníamos que mirar siempre para abajo, o sea, enrolladas porque si no, no podíamos caminar, pero les servíamos así, nunca teníamos que mirarles la cara. Ese día era el 9 de julio, yo me di cuenta porque tenían la televisión prendida y estaba el desfile del 9 de julio. Me dejan ir al baño de ellos, que por primera vez después me veo en un espejo, habían pasado ya casi un mes, me veo en el espejo y pude ahí levantarme la ropa y mirarme en el espejo la panza, por ejemplo, que no me la veía desde que me había crecido mucho, ya estaba de 5 meses. Era un baño, porque eso era como un chalet de que había sido de gente de mucha plata ese lugar, entonces el baño era todo con azulejos negros, toda una cosa, ¿no? Bueno, después, ese día, me acuerdo de todo eso porque ese día después lo pude ver Osvaldo. Una guardia me dejó verlo en el baño de las Cuchas donde estábamos, nos dejaron vernos. Y ese fue el último contacto, digamos, donde él, bueno, le conté que, bueno, pudo ver la panza, pudimos hablar, me dijo que bueno, que me quede tranquila, que él seguro que iba a ir a disposición del Poder Ejecutivo y que yo seguro iba a salir en libertad. Y eso después de eso pasaron unos días y me dice uno de los guardias que vaya a buscar, que entre la ropa que había, buscara la ropa con la que había caído Osvaldo. Entonces yo busqué, encontré un pantalón marrón, el pullover verde, todo, estaba todo roto, el pantalón descosido, le dije, entonces me dio aguja, hilo, le cosí el pantalón.
Y como yo no tenía nada para escribir, no teníamos en general, le bordé acá dentro del pantalón, bueno, atrás, digamos, en la parte de adentro, le bordé "te quiero", y se lo mandé. Bueno, y ahí ese fue, digamos, después de eso vino un compañero que se llamaba Oscar Guidot, que era un guitarrista, que lo dejan venir para que me diga que Osvaldo lo habían trasladado, y me da una carta de Osvaldo, donde decía que, bueno, como te dije, flaquita, yo me voy a disposición del Ejecutivo y vos vas a estar en libertad seguro. Entonces me dice, si es varón, ponele Juan Pablo. Si es mujer, María solamente. Porque nosotros, el nombre que le íbamos a poner era María Victoria. Y bueno, obviamente ninguna Victoria. Así que bueno, eso es lo que él me dijo y bueno, y ahí se fue. No supe más hasta hace unos años, que ya les voy a contar qué pasó. Yo, la verdad que siempre pensé que estaba a disposición del Ejecutivo mientras estuve ahí, y yo no entendía por qué a mí no me dejaban en libertad. Pasaron 2 meses más, o un poco más de 2 meses, hasta que a mí me sueltan, ¿no? Todos esos meses, digamos, un poco al irse Osvaldo, saber ya, porque yo no es que estaba con él, lo vi 2 veces, pero saber, y había otra situación en la que yo los podía ver, porque yo había aprendido a soltarme la esposa, teníamos una esposa atada a la pared, y yo metía una cosa que había encontrado, que era como un palito, que lo tenía escondido, yo lo metía y podía soltármela. Entonces las chicas me decían, como yo iba gateando por la cucha, y miraba para el costado y daba justo al baño. El baño no tenía puerta. Y para bañarnos era terrible, ¿no? Porque nos reverdugueaban los guardias, porque nos hacían poner desnudas, y era terrible. Y a los varones también los tenían a todos desnudos haciendo una cola hasta que iban entrando al baño. Entonces las chicas me decían, fíjate si está... Bueno, yo podía ir escondida, como estaban todos ocupados para que se bañen los varones, y espiaba y veía la cola, o sea, además de las colas, veía la cola de los varones. Y las chicas me decían, fíjate si está, qué sé yo, Horacio, fíjate, yo decía, bueno, pero ¿cómo es de espalda? Porque no sabíamos. Así que toda esa situación era... Y entonces a veces lo veía, lo podía ver, ahí sabía que estaba bien, porque había una vez a la semana que se podía bañar. Bueno, pero de pronto, cuando lo trasladan, es como que, o sea, ya me quedó como, por más que no estábamos juntos, como eso de que, bueno, yo ya me sentía ahí muy sola, ¿no? Y bueno, pero en ese momento fue como que a pesar de eso, o sea, como que en cierta forma me fortaleció saber que, bueno, nada, ahora tenía que yo pelear por que naciera mi hijo en libertad o que naciera, ¿no? Porque había uno de los guardias que me decía siempre, vos cuidate que ese va a ser para mí. Entonces me tiraba una mandarina, me traía cosas que ahí no se comían, comíamos una cosa que era una basura directamente. Entonces, bueno, uno sospechaba algo que podía pasar de ese estilo, pero nunca creíamos semejante cosa, o sea, que nos sacaran así, que los robaran nuestros hijos, ¿no? La primera que fue a parir fue Rosita Taranto, que ella estaba un poco más avanzada, tenía unos meses más que yo. No tuvo trabajo de parto, o sea, se la llevaron de 8 meses y se la llevaron. Bueno, ella se fue contenta porque decía, no, me dijeron que ni bien nazca mi bebé, me lo van a dejar 15 días para amamantarlo y después se lo llevan a mis suegros. Así que se fue contenta. Bueno, cuando volvió mal, ni le mostraron que había tenido Rosita y se la llevaron a... Después supe, ella creía también, cuando vino nos contó eso, que posiblemente había estado en, ¿cómo se llama? Bueno, ahí, no me acuerdo ahora cómo se llama el lugar, pero es un lugar donde nacieron muchos bebés. ¿Campo de Mayo? Sí, en Campo de Mayo. Que me dice, seguro que era Campo de Mayo, pensó ella. Y nos dijo también que la habían cuidado monjas.
pero que ni le mostraron, le hicieron parir con la tabicada, digamos, con los ojos vendados, y ni supo qué había tenido. A partir de ahí, bueno, a mí me agarró un bajón total, porque ahí pensé que lo que me decía este tipo, el polaco le decían, era verdad, o sea, que era verdad. Entonces fue terrible, bueno, yo ahí es como que ya, no sé, era que dormía, no quería saber nada más, ¿no? Hasta que un día, bueno, mis compañeras que estaban al lado, o con golpecitos, o cuando podían, se acercaban, cuando soltaban alguna para servir la comida, viste, siempre como mucho ánimo y tratando de... y bueno, hasta que un día, me lleva uno de los tipos, le decían foco, me lleva y me empieza a hacer un interrogatorio. No, primero pasó otra cosa. Primero pasó que era una noche de una tormenta terrible, pero una tormenta así, pero con unos rayos que se escuchaban, viste, trueno. Y yo esa noche había soñé que mi mamá estaba ahí, venía por las cuchas, y que me decía Susi, y yo le decía, no, decí M17, le decía. Y yo soñé eso, ¿no? O sea, que ella venía y que yo le decía, M17, mami, si no nadie te va a decir. Bueno, en un trueno me despierto, así, de golpe, ¿no? Y bueno, al otro día, o sea, pues me acuerdo de eso muy bien porque yo estaba tan segura que estaba mi mamá ahí, que bueno, cuando me desperté fue otro. Al otro día me llaman, vienen, me hacen, nos dicen que nos acomodemos porque van a venir, cuando venían los jerarcas, pasaban a mirarnos, entonces había que ponerse las capuchas, ordenarlas, como cuando pasaban los inspectores en las escuelas antes, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba así con la capucha bien puesta y qué sé yo, y me dicen M17, me hacen ir adelante, me dicen que cierre los ojos, me levantan la capucha y me la vuelven a bajar, y se van. Y después me llaman de vuelta a la enfermería. Yo dije, bueno, ahora me hacen desnudar, todo como si me fuesen a torturar. Y después me dice, no, era un chiste, me dice Foco. Y me empieza a preguntar cosas. De vuelta, cómo conocí a Osvaldo, bueno, todo lo mismo que el primer día. Y entonces me dicen, bueno, si esto coincide con lo que dijiste el primer día, te vas a ir. Bueno, esa noche me llevan, me levantan. Yo pensé que me iban a matar, porque aparte yo los había visto a todos. O sea, ya... Y me meten en un coche y me sacan. Yo ahí, bueno, lo único que pedí es que me dejaran despedirme de mis compañeras. Cuando me despedía le pude entregar a Graciela esa cartita de Osvaldo que yo tenía, las cosas que nos habíamos pasado de lugar a lugar para que al resto no lo jodan, así que le entregué eso a Graciela. Y bueno, y me fui. Cuando iba en el coche, el de adelante me dice, bueno, yo iba tabicada y encapuchada, todo, ¿no? Me dice, bueno, ¿vos sabés quién te secuestró a vos? Le dije, no. Me dice, bueno, si te preguntan, decí que fueron los montoneros. Le digo, y si ahora te vas a ir en libertad, le digo, ¿y mi marido? Me dice, no preguntes boludeces. Y me dice, si cuando nazca tu hijo, ponele mi nombre. Le digo, ¿y usted quién es? Entonces me dice, yo soy el indio, que era el coronel Luque, que se murió después. Después estaba como agregado en la Embajada de México durante el gobierno de Alfonsín y después murió. Bueno, me dejaron en Avenida La Plata y Directorio. Ahí me levantaron, me sacaron la capucha, yo me levanté el tabique y me quedó acá, los pelos todos, porque me habían cortado con una gilet el pelo porque había piojos y nos habían tirado una pastilla de Gamexane, que ahí las embarazadas empezamos a caer como mosca. Y estaba toda, bueno, era un linchera, qué sé yo, era una cosa... Me dan 5 pesos, me acuerdo de esa época, para que me tome un taxi. El taxi paró adelante del coche, o sea, no sé si era un taxi de verdad o nunca lo supe. Y ahí fue, bueno, cuando me levanto la venda, era como... No entendía, o sea, es como que vos venís llevando una vida, ¿viste? Te meten en un lugar, te sacan de vuelta, todo seguía igual. Me acuerdo que era el premundial
y escuchaba, el tipo iba escuchando un partido de fútbol, ¿viste? Era como, yo sentía que venía de lejos. Y ahí llegué a la casa de mi mamá. Yo vivía en ese momento, bueno, en Palomar con Osvaldo, ¿no? Y trabajábamos en San Martín. Pero yo no me iba a ir a la provincia, me fui a la casa de mi mamá. Me acuerdo que toqué el timbre y cuando era mi cumpleaños, era el 16 de septiembre, yo no sabía que era mi cumpleaños, no sabía ni qué día era. Entonces yo toco el timbre, me atiende mi abuela y me dice, ¿quién es? Y le digo, Susi. Entonces escuché ruido, como que todo se caía y entré, ¿no? Era el 8º piso, yo entré porque en ese momento no cerraban con llave. Y yo subía por el ascensor y mi mamá bajaba por la escalera gritando. Yo era como que venía de otro mundo, sí. Y bueno, y cuando nos encontramos era como que ella no podía creer, creía que estaba soñando, como era mi cumpleaños, creían que estaba delirando. Y bueno, y nada, y yo venía, lo primero que me pregunté fue por Osvaldo, en qué cárcel estaba, me dijeron que nadie sabía nada. Digamos, eso fue así, ¿no? Como empezar a caer de lo que era, y ahí me contó mi mamá de las madres de Plaza de Mayo, que se juntaban, que ella iba también, ¿no? Era muy amiga de Nora Cortiñas. Y bueno, ahí me di cuenta realmente lo que era, lo que pasaba, ¿no? Y bueno, creo que esa salida fue muy dura, ¿no? Fue muy dura porque la libertad no existe, digamos, ¿no? Después de eso no existía. Y eso es creo que eso es terriblemente triste, es insoportablemente, es peor, creo que fue peor que pasarlo ahí, te digo, porque era imposible para mí vivir sabiendo que a pocos, no sé cuánto, bueno, ahora sí ya sé, pero eran pocos kilómetros, estaban todas mis compañeras ahí. O sea, los vínculos que se establecen son vínculos muy fuertes, de una hermandad, pero aparte de saber que no estaba Osvaldo en ningún lado, digamos, y lo único que me mantenía así con toda la esperanza era mi hijo, saber que, bueno, que aparte estaba yo sola con él, que tenía que cuidarlo porque era el hijo de Osvaldo también, ¿no? Y que, bueno, como que no, esa parte fue muy difícil, la verdad que muy difícil ver la indiferencia de la gente, como que cómo puede ser que estén en cualquiera, y mirá lo que está pasando. No, era terrible eso, fue un shock muy fuerte. Yo creo que en esos 3 meses, y fue como, no sé, un golpazo así, pero terrible, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, que cuando a mí me secuestran, digamos, yo tenía un entorno, tenía mis compañeros del profesorado, tenía mis compañeros de militancia, que también nos veíamos, y de golpe no tenía nadie porque, bueno, yo no podía volver al profesorado, primero porque me iba a quedar a vivir acá en la capital, no me iba a ir a vivir de vuelta a esa casa, sola, y mis compañeros, por ejemplo, mi amiga de la infancia, Vicky, con quien yo fui a la unidad básica, que conocía a Osvaldo y eso, ella se tuvo que ir porque también se secuestraron a la hermana. Entonces no tenía a nadie, estaba sola. Tenía mi familia, pero bueno, no. Bueno, así que, y sola además, sin poder comentar esto que había pasado. Y bueno, pero tenía la esperanza, bueno, primero del nacimiento de mi hijo y después de encontrar a Osvaldo, ¿no? Que Osvaldo en algún momento iba a aparecer en el diario porque decía presos a disposición del Poder Ejecutivo y ponían todos los nombres de los que pasaban a poder. Y yo, bueno, esperaba eso todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y así pasaron los años y yo, por ejemplo, pero igual yo, seguía con la esperanza porque, por ejemplo, cada 8 de mayo, que era el cumpleaños de Osvaldo, le sacaba una foto a Juan Pablo. Ah, bueno, fue Juan Pablo, nació un varón. Con un cartel que dice, porque las tenemos, que dice "Felicidades, papito", que era para mostrárselas cuando él apareciera, ¿no? O sea, yo estaba segura.
bueno, o sea que todos esos años fue así, una cosa de miedo también, de miedo, tenía miedo que me vuelvan a buscar, que me saquen a Juan Pablo. Y bueno, y por otro lado, de tristeza absoluta, porque bueno, Osvaldo era único hijo y sus padres, qué sé yo, el padre tuvo un infarto, la madre un cáncer de pecho, ¿viste? Era como que todo se iba cayendo, ¿no? Y la cosa de no poder encontrar nada, o sea, de que realmente no poder hacer, ¿no? Eso era terrible, yo ser testigo y no poder hacer nada, o sea, nada, ¿qué iba a hacer? Entonces, por eso, ser sobreviviente fue muy difícil, muy difícil. Después, bueno, nació Juan Pablo y, digamos, vino la vida, o sea, la alegría, bueno, el motivo para vivir, ¿no? Y bueno, y después de 2 años, o sea, cuando Juan ya tenía 2 años, ya empecé a hacer el profesorado de vuelta, pero fui al Mariano Acosta, otra escuela, no volví allá, empecé de nuevo, y estaba con otra gente, con otros compañeros, y pude entablar nuevas relaciones de amigos, y bueno, por supuesto que nos juntamos siempre los que más o menos pensábamos igual, o parecido, ¿no? Para estudiar y eso. Era muy difícil también, yo iba a la noche a la costa y lo llevaba a Juan Pablo, porque no tenía... Y me lo cuidaba mientras yo estudiaba, y después ahí te hacían una ficha en los profesorados y todas las escuelas públicas, digamos, que iban a la CIDE, ¿no? Al Servicio de Inteligencia. Y ahí yo figuraba Juan Pablo como hijo natural, entre comillas, me da risa la palabra, hijo natural. O sea, él se llamaba Reyes como yo, porque Osvaldo y yo no estábamos casados legalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Había una ley que decía que las maestras no podían ser madres solteras. Yo estaba estudiando para ser maestra. Entonces, cuando había una profesora que me decía, Reyes, usted nunca va a ser maestra, ¿no? Y bueno, y así, o sea, como que todo costaba mucho, era difícil, pero cuando se tiene a otros, digamos, en ese momento que tenían otro grupo de pertenencia, bueno, es todo más llevadero, ¿no? Tenía con quién estudiar, con quién hablar, con quién, por lo menos pensar. Y entonces, bueno, ahí pude finalmente recibirme, y bueno, vino la democracia, después, bueno, y todo lo que pasó, la CONADEP, los juicios, bueno, la obediencia debida y el punto final. Jamás dije que Osvaldo estaba muerto, o sea, a Juan Pablo siempre le dije que su papá, que no sabía dónde estaba, siempre le mostraba cuando aparecía Videla y todo eso, le decía que eran ellos lo que lo tenían y que, bueno, que no podíamos en este momento, pero que algún día íbamos a saber. Y bueno, y así transcurrió todo, digamos, esos años, cuando a mí me llaman al juicio de las juntas, ya estaba la ley de obediencia debida. Entonces cuando yo me mostraban fotos y yo decía quién era quién, o sea, que los guardias y eso, me decían, bueno, sí, pero él ya estuvo preso y salió por obediencia debida. Creo que no estaba el punto final todavía. Entonces yo dije, no, yo no voy a ir a declarar si ya está, o sea, no era la primera que declaró, ya estaban digamos, las juntas y eso ya estaban en Cana. O sea, entonces ahí decidí que no tenía sentido, que no estaban las cosas, las garantías como para, digamos, poder declarar. Así que ahí no declaré. Y después, bueno, digamos que seguí con la docencia y criando a mi hijo y esperando a Osvaldo. Y con una sensación rara, porque era como no... O sea, cuando fue el juicio a las juntas y pude leer los diarios del juicio, ahí me di cuenta, ahí vi que había algunos sobrevivientes de Vesubio. Entonces era como, me agarró una cosa como de decir, bueno, esto
alguien más lo vivió. O sea, porque en un momento de tanta cosa de soledad, de decir, no hay uno que me diga, sí, vos estuviste ahí. No hay un testigo que me mire y me diga, claro, vos estuviste ahí, porque era como algo que a veces como que tenía la sensación de que era cosa mía, como que quedaba dentro mío y no había... Es raro, ¿no? Cuando uno vive algo y no hay un ojo que lo mire. Entonces, bueno, el poder leer y el primer testimonio que leí, que era de Vesubio, que era Elena Alfaro, y nombraba los mismos guardias que yo vi, las mismas cosas, bueno, ahí ya era como que, bueno, eso me alivió un poco. Y después, bueno, todo lo que pasaba y lo que pasaron todas las familias, de que te llegaba una carta que te decía que Osvaldo estaba en tal lado y la familia iba y le sacaban plata y le mostraban fotos de gente que, o sea, que ella con tal de ver a su hijo decía que sí, que podía ser, que estaba... Bueno, todas esas cosas horribles que eran anexas, ¿no? a lo espantoso que era la situación que hicieron estos tipos. Y bueno, y después todos los años 90 de impunidad total, ¿no? El indulto, por ejemplo. Bueno, y bueno, y tratando de que, bueno, de siempre poder hablarle a Juan Pablo de su papá y siempre tener la esperanza, nunca darlo por muerto, nunca. Hasta que, bueno, yo en esos años, digamos, me dediqué a la docencia, me dediqué, primero trabajé en La Matanza, después empecé a trabajar en Capital y en adultos, que era lo que a mí me gustaba, porque sí fui maestra, a pesar. Juan Pablo pudo tener el apellido del padre a los 16 años, cuando se pudo hacer el ADN, entonces dejó de llamarse Reyes para llamarse Mantelo. Hicimos una fiesta en familiares, junto con Lucila Quieto, que también pudo tener el apellido de su papá. Y bueno, yo mientras tanto empecé a trabajar en adultos, acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, una situación que a mí me impactó mucho, sobre todo en los años 90, era la de los chicos y chicas en situación de calle, ¿no? Que con el empobrecimiento, el neoliberalismo feroz que hubo en esos años, quedaron muchas familias empobrecidas en la calle, ¿no? Y bueno, y familias y chicos que quedaron solos, que iban a pedir con sus mamás y quedaban, y que dormían en la calle, dormían en Constitución, en los subtes. Y bueno, cuando a mí me toca abrir un centro educativo de adultos para la población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices, que eran las trabajadoras sexuales, y otra agrupación que era MOI, Movimiento Ocupantes e Inquilinos, que lo pide la CTA Nacional, me mandan a mí, se abre ese centro educativo. Las chicas de AMAR me dicen, que trabajaban en Constitución, me dicen, mira, hay muchos chicos que andan en la calle y que no saben leer y escribir. Entonces digo, bueno, pero traigámoslos. Bueno, entonces fuimos a buscarlos y ahí fue un impacto fuerte, porque cuando los fui a buscar, bajé al subte y estaban durmiendo ahí eran como unos nichos, eran como unas cuchas, digamos, ¿no? Como en las cuchas que yo había estado, porque se metían así adentro de la pared, cabían los cuerpitos, y ahí ellos dormían y pasaban millones y millones de personas que nadie los miraba, y si los miraban eran como parte, no sé, del paisaje de Constitución. Era muy fuerte, a mí me remitía mucho a los desaparecidos, a la situación que vivimos, a cómo la gente tomaba el tema en ese momento, ¿no? Nadie sabe, nadie escucha nada, nadie se ocupa de nada. Bueno, en este caso era más o menos lo mismo, ¿no? Estaban ahí los chicos, bueno, y logramos que empiecen a venir. Empezó una parejita que tenían, no sé, 16 y 14, ¿no? Y que estaban juntos de los 9 años en Constitución. Y entonces, entre todas, entre las chicas de AMAR, que también se estaban alfabetizando, que no sabían ellas tampoco leer y escribir, y que yo les decía, bueno, ¿ustedes para qué vienen a la escuela, ¿no? A las chicas de AMAR. Una de ellas, Elena Reinaga, que hoy es la presidenta de AMAR, me decía, porque yo tengo muchas cosas para decir
y quisiera poder decirlas bien y escribirlas bien. Entonces, bueno, la escuela estaba en función de lo que ellos necesitaban para vivir. Y para mí como maestra era un aprendizaje muy fuerte, digamos, como que ahí puse toda la pasión, ¿no?, en eso. Y las mujeres del MOI, que eran las constructoras de vivienda, ellos forman cooperativas de vivienda. Y bueno, y ahí se suman los pibes de la calle. Y bueno, y ellas me ayudaban y les decían, bueno, no, pero antes de ponerse a escribir se van y se lavan la cara y las manos, y bueno, y así entre todos armamos un equipo bárbaro. Y bueno, y después con el boca a boca los chicos seguían viniendo y venían a montones, y lo que un centro educativo es de maestro único y hasta 15 alumnos, ¿no?, y alumnas. Acá ya habían pasado los 30 pibes, porque el boca a boca se iban diciendo que acá estaba bueno, que esta escuela estaba buena. Y era muy impresionante porque los chicos no eran chiquitos, eran adolescentes, ¿no? Pero el que se sentaba a escribir era el nenito que alguna vez fue expulsado de la escuela. Ya dejaba de ser ese adolescente malo que se pasaba la noche no sé qué y era los pibes chorro y no sé qué. Dejaba de ser ese para ser el nene que alguna vez fue corrido de su lugar, ¿no?, de su niñez. Y entonces me decía, está bien, le dice, sí, entonces poneme muy bien, me decía. Y a mí esa cosa me enternecía mucho, ¿no? Era como una cosa que... y bueno, entonces buscábamos cosas para hacer y de poder salir de excursión y de hacer cosas que hacen todos los chicos, ¿no? Bueno, la escuela le pusimos porque esto, lo bueno de los centros educativos, que son como escuelas públicas, lo mismo, lo único que es maestro único y hasta 15 alumnos y multigrado, es que uno le puede poner el nombre también. Entonces con la supervisora de ese momento, como era en la CTA Nacional, dijimos, bueno, pongámosle Isauro Arancibia, el nombre de un maestro asesinado por la dictadura, asesinado un 24 de marzo del año 76, que entró a la sede del CETERA, entraron los milicos y sacaron a él y a su hermano Arturo, Isauro y Arturo, y lo mataron Isauro de 120 balazos, y le robaron los zapatos que recién se había comprado porque hacía mucho que los docentes tucumanos no cobraban. Y digo esto porque yo siempre digo la similitud entre Isauro y los pibes de la calle, ¿no?, que el tesoro de los pibes son las zapatillas y cuando duermen las esconden para que no se las roben, ¿no? Y bueno, y los pibes así con el boca a boca empezaron a venir y a estudiar y a concentrarse en lo que tenían que hacer. Y nuestra escuela, digamos, fue creciendo, nuestro centro, y dejó de ser un centro educativo de 15 alumnos, ya pasábamos a ser 30. Después... esto fue en el año 98, ¿no?, cuando se abre el centro. Y estos dos chicos, Luis y Analía, que fueron los dos primeros, esta parejita, digo, tuvieron 3 hijos viniendo a la escuela después, tuvieron 3 hijos. Y me acuerdo que, por ejemplo, a ellos les gustaba, o sea, Analía escribía bien, Luis recién había empezado a escribir, y les hacíamos escribir cuál era el mejor momento de sus vidas, ¿no? Por ejemplo, tenían que escribir. Era muy importante, el chico en situación de calle vive como la inmediatez, el instante, lo que ahora, no hay ni ayer ni hay mañana. Entonces es importante que ellos tomen noción de su historicidad, ¿no? Empezar a ver, para también poder acercarlo a la historia, a las ciencias sociales y todo eso. Entonces le hacíamos escribir cosas que tuviesen que ver con el pasado o con lo que se imaginan a futuro. Entonces el momento más importante fue el momento en que él le pudo comprar las zapatillas a Analía, las primeras zapatillas. Y eso fue muy lindo porque aparte lo leyó Analía lo que le escribió. Y eran momentos así de una cosa muy fuerte entre todos los que estábamos ahí en el centro educativo, ¿no? Entre las chicas de Amar, los del MOI, ellos que tenían mucho que ver entre sí, porque la gente del MOI, esa cooperativa de vivienda, luchaba por tener su casa, ¿no? Y eran constructoras, las mujeres eran albañiles. Los chicos vivían en situación de calle, no tenían dónde estar. Las chicas de Amar trabajaban en la calle. Entonces era como que tenían cosas en común, ¿no? Y así fue creciendo el centro educativo.
mucho, estábamos en un momento en un aula que cabíamos hasta 15, 20, pero después venían los chicos y chicas de la calle, venían con sus hijos, con sus bebés, y teníamos que improvisar un corralito para ponerlos, porque no teníamos cómo. No. Entonces hicimos un jardín maternal, y que era con una mamá que cuidaba rotativamente, y después nos tuvieron que hacer un aula abajo en el playón de la CTA. Ya teníamos un aula grande, ya ahí llegaron a haber 120 chicos, éramos ya muchos más maestros, y bueno, y así fue creciendo el Isauro, y todos lo que logramos fue que, por ejemplo, poder tener un día, mientras los chicos hacían educación física, de reunión los maestros para poder debatir la pedagogía, debatir cómo enseñar a esta población que quedó fuera de todo, ¿no es cierto? Cómo poder hacer efectivo el derecho a la educación, pero de una manera que les sea útil, o sea, que ellos realmente les sea útil para la vida y que puedan tomar distancia de esta situación que ellos estaban viviendo desde un punto de vista más social, porque ellos todo lo toman como se suele hacer, ¿no? Como personal. Yo no tengo trabajo, estoy en la calle porque soy un cachivache, porque no sé hacer nada. Y no es eso, era un modelo que se había implementado justamente a partir de la dictadura, ¿no? Un modelo donde dejó a un montón de gente sin trabajo y ellos son parte de eso, ¿no? Entonces poder sacarlos de lo personal para que puedan sobrevolar lo social y unirse con otros y poder salir de esa situación. Entonces eso es algo que a todos los que trabajábamos ahí nos apasionaba. Y bueno, así el Isauro fue creciendo y bueno, y ya las cosas me empezaron a pasar estando en el Isauro. Por ejemplo, después de ahí, en el año 2000, nos mudamos, ¿no?, de la CTA porque no cabíamos al MOI, construimos con los chicos 2 aulas para nosotros y un baño. Y ese año, en el 2006, les preguntamos a los pibes qué cosas le pondrían en la escuela. Ya eran 3 turnos de 2 horas la escuela, porque no teníamos lugar para todo. ¿Qué harían con la escuela? ¿Cómo la mejorarían? Y ellos decían que querían tener una escuela como todos los pibes, que querían tener dibujo, música, educación física. Bueno, entonces todos los maestros hicimos un proyecto de escuela de jornada extendida para chicos y chicas en situación, no en situación de calle, sino para jóvenes de la ciudad que, bueno, con sus derechos vulnerados. Y en el 2007 se aprobó en la ciudad. Y en el 2008, bueno, cambió la gestión y ahí, bueno, pudimos sobrevivir hasta hoy, digamos, ¿no? Tenemos, bueno, en el 2007 nos mudamos a un edificio más grande, tuvimos comedor, talleres de arte y oficio. Los chicos desde entonces tienen video, un taller de revista, tienen plástica, música. Ahora tenemos una articulación con el IUNA y tenemos todo lo que se puedan imaginar, narradores, circo, bueno, muchísimas cosas. Editan su revista también, ¿no? Ellos editan su revista que se llama La Realidad Sin Chamullo, sí, que es muy linda, hace ya 7 años que sale. Y sus videos que han ganado concursos y bueno, pensamos que el arte es algo que los puede, digamos, sacar, ¿no?, de todo esto. Ahora, en este momento, hay 180 chicos y chicas que vienen a la escuela, hay un jardín maternal con 37 chiquitos, hay talleres de arte y oficio, bueno, hay 2 turnos, hay contraturnos, conseguimos nuestro edificio. Pero en el 2010, o sea, tuve en el 2008 una primer sorpresa, que una de las abuelas, Irma, la mamá de Horacio Altamiranda, me dice, quiero verte una vez más, porque yo ya vengo menos, abuelas, porque yo estuve con Rosita, que es la chica que fue a parir. Yo ya había ido a abuelas a decir que había estado con ella cuando fue a parir y eso. Y me dice, quiero verte una vez más, qué sé yo, para que me vuelvas a contar todo y no sé qué. Bueno, le digo, Irma, voy el jueves, suponete. Y ese jueves me llaman de abuelas y me dicen, tenemos una sorpresa. La hija, era hija de Rosita, la que parió en Campo de Mayo, fue restituida, o sea, se había hecho un ADN y era la hija de...
Eso fue una emoción muy grande, porque por un lado, bueno, era algo como cuando uno es sobreviviente siente que debe, ¿viste? O sea, como que eso que sabés y que necesitas que se haga algo, ¿viste? Y bueno, Rosita no apareció nunca más, y su compañero tampoco, y era, no sé, el hecho que Belén por lo menos recuperó su identidad y yo poder tenerla enfrente y contarle cómo su mamá soñaba con lo que iba a hacer con ella y sus 2 hermanos y todo el proyecto de vida que tenía para ella, para mí era algo fundamental, algo que reparó mucho en mí, digamos, y bueno, ese fue un momento muy importante en esta historia, digamos, el haber encontrado a Belén. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y después el otro momento fue cuando, bueno, mi hijo se había hecho el ADN para la restitución, para la localización de los restos de los desaparecidos, y llama a Maco de Antropólogos, me llama a la escuela, también por eso la escuela es como, en las 2 situaciones estaba ahí, ¿viste? Me llama Maco y me dice, mirá, necesito que vengas. Le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no te quiero decir nada. Digo, ¿pero tiene que ver con Osvaldo? Me dice, sí, pero necesitamos que vos también te saques sangre, porque hay una posibilidad, pero, bueno, tenemos que sacar de Juan Pablo lo que es tuyo, o sea, la parte de ADN mía. Bueno, entonces me fui a hacer el ADN, ya ahí estábamos muy nerviosos con Juan, y bueno, finalmente fueron los restos de Osvaldo. Y bueno, eso es, viste, esa cosa doble que nos pasa a todos los que pasamos por esta situación. Por un lado, sentirte privilegiado por tenerlos, por poder enterrarlo, por poder despedirlo. Pero por otro lado, bueno, la crudeza de saber que lo fusilaron, por ejemplo. ¿Entendés? Esa imagen, eso que te imaginás, que cómo lo mataron, qué hizo, bueno, eso se te hace real y eso es difícil. Pero bueno, pero es buena, fue bueno, muy bien todos los antropólogos, todo el equipo, es impresionante, la contención. Bueno, y pudimos no solo enterrarlo, sino despedirlo. Le hicimos una despedida muy hermosa. Yo le decía a Juan Pablo siempre que, como él está lleno de CDs, ¿viste? De música, pero qué sé yo, las paredes tapizadas de CD, digo, mira, con tu papá teníamos 4 discos nada más. Le digo, eran 2 de Daniel Biglietti, que no parábamos de escuchar, uno de Violeta Parra y otro Los Huerque Mapu, la cantata montonera. Digo, eso todo, y eso escuchábamos todo el tiempo. Le digo, entonces, no sé cómo haces vos para escuchar esto, ¿no? Todos estos discos. Bueno, y sabía que nuestro perro se llamaba Chueco, por el Chueco Maciel, que es una canción de Daniel Biglietti, cómo nosotros admirábamos a Biglietti, que era nuestro ídolo. Juan Pablo le escribe a Biglietti, sin conocerlo, ¿no? Obvio. Consigue, no sé cómo, el mail a Uruguay. Bueno, le manda un mail y le dice que habíamos recuperado los restos de su papá y que lo queríamos despedir, pero con las cosas que a él le gustaban hacer en vida, o sea, con sus cosas, y que si él podía venir a cantarle una canción. Daniel Biglietti lo llama por teléfono a Juan y le dice que le encantaría, pero que ese día él tiene un programa de radio, pero que realmente muchas gracias por la invitación y no sé qué. Bueno, listo, nosotros organizamos todo en UTE, que es mi gremio, ¿no?, de docentes. Ahí le hicimos la despedida a Osvaldo. Había que ir a buscar sus restos antropólogos. Nosotros ya habíamos estado ahí con Juan. Es más, le pedimos a Maco que nos armara el esqueleto, yo quería verlo, quería despedirme, y aparte era el momento de estar los 3, digamos, ¿no? Que nunca, salvo ese día ahí, la última vez había sido ahí en el baño del campo de detención. Bueno, entonces llevamos a Osvaldo, decía eso, que habíamos estado los 3 despidiéndonos de sus restos, lo llevamos en una cajita ya a UTE, hicimos... fue muy, muy importante, porque vinieron todos los amigos, los compañeros que sobrevivieron de la 11, de la unidad básica,
estaban ahí. Vinieron compañeros del secundario que nosotros no conocíamos, que Juan Pablo no conocía, porque lo vieron en página 12, el aviso. Y cuando yo entro, Juan Pablo fue con un compañero, con César, el que estaba el día que nos secuestraron, fue a buscar a los restos de Osvaldo Antropólogo, que cerca de ahí, era unas cuadras. Y yo entro sola al lugar, ya había alguna gente, y lo veo a Biglietti ahí sentado, que yo no sabía nada porque Juan no me había contado nada de todo esto que él le había escrito, que él le contestó. Yo ¿qué hace Biglietti? Yo no podía creer. Y entonces justo ahí entraba Juan Pablo y me dice, no, es que yo te quería dar la sorpresa, qué sé yo. Así que Daniel Biglietti ese día lo llama a Juan Pablo y le dice, mira, no puedo quedarme. No me puedo quedar a la radio, me voy, me tomo el próximo barquito que vaya, vos conseguime una guitarra, que yo voy. Se quedó todo el acto, que fue bello, porque Juan Pablo él estudió cine y bueno, ploteó todas las fotos de él desde Osvaldo, desde que era chiquito hasta que también era chiquito cuando lo mataron, pero todas las que teníamos, pusimos como en las mesas las herramientas que él usaba. Bueno, el cajoncito donde estaban sus restos estaba envuelto en una bandera de River, cuando Juan Pablo es de Boca a morir. Bueno, pero ahí había banderas de River, camisetas, todo, porque él era fanático total. Bueno, todas cosas así, ¿no? Todas las cosas de él. Y pasaban los compañeros, por ejemplo, del secundario, pasaban a contar anécdotas. Osvaldo era una persona muy alegre y muy risueña, y donde llegaba hacía revuelo porque era muy simpático, y contaban anécdotas, y Biglietti tocaba y cantaba y seguía cantando, y después en el programa que tiene en Radio Nacional fue un programa dedicado a Osvaldo Mantelo, donde él pasó todo lo que había pasado, o sea, Juan Pablo se lo mandó por mail y él lo pasó todo, o sea, realmente eso fue una despedida, ¿no? Fue una despedida hermosa, lo compartimos con gente de los organismos, fue muy, muy lindo y también muy reparador, ¿no? Y después lo enterramos en Chacarita, donde él tiene una placa que dice que fue asesinado por la dictadura, y bueno, para que todos sepan, ¿no? Y bueno, y cada tanto podemos ir con mi hijo, a llevarle flores, y su hijo tiene un lugar, ¿no?, de referencia. Así que bueno, eso también pasó, también estaban todos mis compañeros del Isauro. Y bueno, y después, al año siguiente, el juicio del Vesubio, donde el Sapo, el polaco que decía ese va a ser para mí, están presos con cadena perpetua, donde Durán Sáenz, donde todo eso, donde me pudieron mostrar la foto y yo pude decir este es este, a todo, era un libraco así, con fotitos de milico con gorrita, o todo, viste, después de 37 años no me olvidé de nadie y los pude tener enfrente, les pude decir lo cobarde que eran, porque yo también compartí mi cautiverio con Pablito Míguez, que tenía 14 años, y bueno, entonces pude decirle eso, ¿no? Y cuando el juez me decía, cuando yo hablaba de Pancho Sapo por sus nombres, de esos nombres que yo se ponía, me decían, pero usted los reconoce acá, sí. O sea, me tenía que parar y señalarlos y ellos se tenían que poner de pie. Y sus hijos, que estaban ahí atrás, escuchaban las aberraciones que contaba. Bueno, o sea, es poco, no es mucho, porque, no sé, para mí no se puede mensurar el dolor, pero la justicia repara, la justicia te deja en paz. Y bueno, esperemos que también, que esto siga, ¿no? Yo creo que va a seguir los juicios, y bueno, y que también haya justicia para mis pibes, los pibes de la calle, para que no haya más, para que también se los escuche, se los visibilice, que también haya una decisión de decir basta a esto, ¿no? Porque bueno, los vemos todos los días y nos pone contentos esa decisión que ellos toman de cambiar, de poder hacer otra cosa con sus vidas, pero bueno, hace falta también voluntad política para eso. Así que bueno, seguimos con el Isauro haciendo honor al nombre del maestro.